Desde Alemania, el núcleo de Europa, un grupo de inmigrantes llega al sur de Chile incentivados por el Estado chileno para colonizar las zonas más australes del país. Producto de las restricciones que la Iglesia Católica puso a la salida de sus fieles de Alemania, fue promovida la elección de colonos evangélicos para llevar a cabo la misión. De forma natural, la zona austral de Chile comienza a ser poblado por hombres y mujeres de fe, rodeados de una naturaleza majestuosa. Pronto transformaron las nuevas tierras en lugares óptimos para la agricultura y la ganadería. En zonas más urbanas encuentran la forma de desarrollar una vida industrial que no para de crecer hasta estos días. Enfrentados a un nuevo proyecto de vida, aquellos años son de mucho sufrimiento. Venir a Chile es un acto de fe, un camino sin retorno, donde muchos venden todas sus posesiones antes de viajar y otros tantos llegan desprovistos de todo objeto material. Bueno, fue bastante grande, ¿no? Porque en Alemania estaban en ese tiempo tan mal, entonces el papá prefirió venirse con toda la familia a Chile, como había estado antes ya en Chile. Entonces ahí aprovechó a conocer todo, cómo era aquí el clima, la situación, la gente, ¿no? Entonces él decidió venirse a Chile con todos nosotros. Los colonos deben luchar para sobrevivir en un ambiente hostil. No conocen las costumbres chilenas, ni menos el idioma, que pasa a ser la principal barrera de integración. Además, la ayuda económica del Estado no siempre llega a tiempo. Si bien la característica general de este grupo es su diversidad, los unen dos cosas fundamentales: el idioma y la fe. Trabajando el fruto de la tierra, los colonos vieron rápidamente la necesidad de consolidar su fe y darle un impulso renovador en el lugar más lejano del mundo. Es común que durante esos años se busque la necesidad de un pastor que no solo oficie las ceremonias religiosas de los nuevos habitantes, sino que también tenga un rol pedagógico y enseñe a las nuevas generaciones. Es así como comienzan a llegar los primeros pastores luteranos desde Europa. De esta manera, oficialmente el año 1863 se crean las primeras iglesias luteranas en Chile. En las localidades de Osorno y Puerto Montt. Dos años más tarde, pasan ambas a ser dirigidas por un solo pastor, Alfred Tisca. El rol de Tisca durante los primeros años es viajar entre ambas ciudades y otras localidades más rurales, a menudo a caballo y soportando las inclemencias del tiempo. A la par de las iglesias, se fundan centros educativos y escuelas. La proliferación de estos centros sería cosa de tiempo, pues la obra se fue consolidando poco a poco. Durante estos años, los cultos se realizan solo en el idioma alemán, lo que sería una constante durante más de 70 años. Más al norte, la primera iglesia fue fundada en la ciudad portuaria de Valparaíso. Estos fieles lograron superar numerosas dificultades, como la llegada de la Guerra del Pacífico y sequías económicas, que llevaron a la suspensión temporal de la iglesia en la ciudad. Tras su resurgimiento, el terremoto de 1906 significó el derrumbe del templo. La perseverancia y sacrificio de muchos y la fidelidad de Dios lograron que nuevamente la iglesia de Valparaíso se levantase de sus cenizas, en un ejemplo de fe y valor. Tales esfuerzos trajeron frutos que se observan hasta nuestros días. Fundamental fue el apoyo de la Iglesia Luterana Alemana a sus pares en Chile, que se tradujo en importantes ayudas económicas y la llegada al país de pastores, quienes con su ímpetu y ánimo de servicio fueron colocando los cimientos de la obra durante la segunda mitad del siglo XIX. Pronto comenzaron a aparecer más iglesias en distintas ciudades del territorio. Victoria, Los Ángeles, Temuco, Concepción y Santiago se fueron uniendo, lo que fortaleció a la iglesia luterana en gran manera. Durante estos años, emerge una figura fundamental, quien luchará tenazmente por el establecimiento de la iglesia.
Se trata del profesor Rudolf Amandus Filippi, destacado científico y director del Museo Nacional Chileno por aquellos años. Fue él quien consiguió las primeras subvenciones económicas de parte de la Iglesia alemana y además jugó un papel relevante en los círculos del gobierno para comenzar a entregar a la Iglesia luterana un reconocimiento creciente en la sociedad. Los esfuerzos de Filippi y de muchos otros llevaron al Estado a consagrar la libertad de culto el año 1925, lo cual benefició a la Iglesia evangélica en general. Con el paso de las décadas, cada parroquia comenzó a prosperar y a vivir su propia realidad. La falta de un eje central que las uniese y las distancias importantes entre cada una de ellas hace que las diferencias entre localidades se acentúen. Desde Alemania comienza a verse con preocupación la diversidad en la Iglesia, por lo que en 1905 es enviado a Chile un emisario, cuya misión es intentar la unificación de todas las comunidades en un sínodo que actuase como ente principal. Afortunadamente, las comunidades ya habían sentido la necesidad de incrementar la unidad. La situación que imaginaba la Iglesia alemana respecto a Chile es menos auspiciosa de lo que finalmente se vio, pues coincidentemente los pastores del sur ya están reunidos en una instancia informal de comunión, llamada la Conferencia. Es así como en 1906 los representantes de la Conferencia se reúnen y votan para formar el Sínodo de Chile. Desde este momento, todas las comunidades deben asignar representantes válidos para participar en las reuniones del nuevo ente. Durante el mes de enero de 1907 se realiza la primera de muchas reuniones futuras del Sínodo de Chile. Como resultado de intensos debates sobre el rol de la Iglesia en pleno siglo XX, la Asamblea Sinodal de 1959 decide una serie de reformas que significan la apertura hacia la sociedad y el país, en concordancia con los nuevos tiempos. La Iglesia pasa a llamarse Iglesia Evangélica Luterana en Chile y decide comenzar a realizar de forma progresiva sus liturgias en el idioma español. Asimismo, se permite acoger a pastores no alemanes en la obra, y la Iglesia comienza un periodo de acercamiento a la sociedad y costumbres chilenas. Después de 100 años empieza una apertura al contexto chileno, empiezan a hablar un poco en castellano, en bautizos, en funerales, porque hay gente que no entiende alemán. Los alemanes se fueron casando con chilenas y las chilenas se fueron casando con alemanes y se produjo un quiebre en el idioma. Las familias mismas, había un aumento de matrimonios mixtos, con chilenos o padrinos o familiares. Entonces nos vimos obligados a hacer cosas un poco más amplias, ya no tan alemanas, sino que el pastor tenía que hablar bien castellano, los cultos se tenían que hacer en alemán y en castellano. Después la idea, pero más de algunos pastores que quizás de las comunidades, ¿por qué no hacemos trabajo misionero en Chile para chilenos y con un aspecto fuerte diacónico, social, o sea, proyectos sociales? Y para eso llegaron pastores de Estados Unidos y ellos empezaron a formar nuevos grupos, pequeños grupos, en otro contexto social. Sin lugar a dudas, el terremoto de 1960, que azotó al sur del país, fue una dura prueba para la Iglesia. La iglesia de Puerto Montt debe ser demolida, producto del desastre. En Valdivia, tanto la iglesia como la casa pastoral fueron destruidas. ¿Estuviste ahí? Mi madre estuvo ahí. Justamente cuando ese terremoto, ¿te acuerdas? Venía Yo estaba en otra pastor parte. no iba recién quería predicar su primera prédica aquí en nuestra iglesia, ¿no? Sí. Y el papá, yo anduve a pie todavía, ya empezó el terremoto. Y
no alcanzamos y ya volvimos. No alcanzaron a subir a la iglesia, porque los otros Pero iban bajando. el pastor, o más la señora, claro, fue harto fuerte ese terremoto, ¿no? Se le cayó la iglesia en Puerto Montt, el colegio, todo. Entonces ella decía, no, a Chile no, Alemania, vamos a Alemania. Él casi no quería porque recién llegó, ¿no es cierto? Claro, Pero era la primera culto. joven, ¿no? Entonces ellos le volvieron, ¿no? Ambas localidades logran salir adelante gracias a numerosas ayudas y al esfuerzo pujante de sus fieles. Al cabo de un par de años, las iglesias son reconstruidas y todo vuelve a la normalidad. Producto del quiebre institucional de septiembre de 1973 en Chile, surgen importantes disputas entre el liderazgo de la Iglesia luterana, producto de visiones opuestas sobre el rol que hay que tomar en este nuevo orden. Después de la llegada al poder de la Junta Militar, Helmut Frenz, pastor luterano llegado a Chile una década atrás y líder de la Iglesia por ese entonces, surge como un fuerte crítico del nuevo régimen. Durante el primer año del gobierno militar, Frenz formó parte del Comité Pro Paz, organismo creado por las iglesias cristianas para resguardar los derechos de los perseguidos por el régimen. El ímpetu de Frenz en su defensa de los torturados contrasta con el dolor de algunos feligreses al sentir que su pastor no condenó con las mismas energías las expropiaciones de sus fundos, situación que ocurrió en los años previos al golpe. Tiempos conflictivos, sumamente conflictivos, sería la situación externa, hicieron que los luteranos no lograron solucionar esa tensión también dentro de la iglesia. Nuestra pequeña estructura de hace 30, 40 años no soportó, digamos, las pruebas de la historia chilena. Una historia que dividió a los chilenos de un lado y de otro, y también afectó a la iglesia. Y no tuvimos los resortes democráticos como para resolverlo en ese momento, nos dividimos. En el sínodo, la representación no era, para decirlo así, muy democrática o muy justa, porque grupos pequeños tenían la misma representación que los grupos grandes, las comunidades grandes. Y con eso, grupos pequeños podían tener una mayoría sobre menos iglesias, pero iglesias grandes. Entonces, justamente esas iglesias, los grupos grandes no se sintieron interpretados y representados por una mayoría, pero de grupos pequeños. El sistema que rige la iglesia por ese entonces da la misma capacidad electoral a comunidades pequeñas y grandes. Cada una de ellas suma un voto a la hora de escoger el liderazgo luterano. Esto funciona de manera armónica hasta la llegada del golpe. Producto de las divisiones surgidas después, la iglesia luterana se encuentra en medio de un nudo ciego, pues las grandes iglesias piden un recambio del liderazgo y la sustitución de Frenz, a lo que las comunidades pequeñas, con más voto pero menos personas, se niegan. Producto de la creciente polarización, surgen cada vez más voces pidiendo la renuncia de Helmut Frenz a la conducción de la iglesia luterana en el país. Clamor que sería cada vez más intenso y que, llegado al momento, sería insostenible. Como consecuencia de estas crecientes disputas, la iglesia debió enfrentar su separación oficial a mediados de 1975, momento donde la iglesia se divide oficialmente entre partidarios y detractores de la postura sostenida por el obispo Frenz. El 3 de octubre de 1975, el gobierno de Chile decide negar a Frenz el permiso para retornar al país. El obispo, quien se encontraba en el extranjero en uno de sus tantos viajes, no volvería a pisar suelo chileno sino hasta 15 años después. Esta resolución aplicó el sello definitivo a la separación de la iglesia luterana en el país.
Ante el recuerdo de esas disputas surge una gran pregunta. Habiendo tenido otro sistema de representación, ¿la Iglesia luterana hubiese llegado al extremo de la separación de todas maneras? Es probable que no, pues en la actualidad se puede ver que son muchas más las cosas que unen que las que separan. Es, entonces, tarea de la Iglesia restaurar y cerrar este capítulo, y caminar en fe, olvidando las rencillas de antaño. La diversidad es una característica indiscutida de la Iglesia luterana chilena, acentuada aún más luego de la separación. A lo largo del país se construyeron dos caminos que confluyen en una fe común, pero que guardan importantes diferencias entre sí, contribuyendo de esta forma a la riqueza y versatilidad de la fe. Por un lado, tenemos a la Iglesia luterana en Chile, más conocida como ILCH, la cual ha continuado con el legado de los primeros pastores, preservando la tradición e idiosincrasia alemana. Mantiene las tradiciones y el espíritu de los primeros años, poniendo su énfasis en pastorear y conducir a sus fieles, en su mayoría descendientes de alemanes, por los caminos del Señor. Además de las congregaciones, la ILCH tiene bajo su cargo establecimientos educacionales, cuya misión es transmitir el legado de la fe a las nuevas generaciones. Por otra parte, la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, IELCH, es la manifestación actualizada de esta fe. La IELCH tiene como foco principal buscar atraer al mundo exterior. Su estrategia para lograrlo es trabajar para la comunidad en obras que tengan un impacto social. Grupos de jóvenes, casas de acogida, centros educacionales hacen que la Iglesia sea un ente visible para la sociedad chilena.